Hebreos capítulo 10, versículo 39. Dice, hermanos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo voy a leer otra vez. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos has concedido. Añade bendición, Señor, a este tiempo y a la enseñanza y mensaje de tu palabra. Gracias por todos mis hermanos y hermanas que estamos presentes. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Amén y amén. y amén. Aleluya. En esta parte de las Escrituras, amados hermanos, nos está hablando sobre estabilidad, fe, de perdición y de salvación. La estabilidad, hermanos, es un balance con el cual nosotros debemos de mantener un juego de las cosas espirituales y las cosas materiales. La estabilidad. Hay 7 ejemplos notables de la estabilidad que nosotros debemos de mantener. Por ejemplo, Josué 23:7 nos dice: para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. La Escritura nos manda que para nosotros, los que estamos en el Señor, no podemos, óigalo bien, juntarnos o unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Es porque eso trae unas consecuencias, pero garrafales, catastróficas. Ya sea en el negocio, ya sea como más implícitamente en el matrimonio. Amén. Si una joven le da el sí a un muchacho que no cree en la palabra de Dios, que no tiene la Biblia como fundamento de su vida, que no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, esta muchacha está creando un caos catastrófico. En el momento no se ve, en el momento es todo amor, todo cariño, toda dulzura, yo te amo, tú me amas, nos amamos. La situación es por el sentir de cada corazón, la mente y el corazón. Ese es el problema. O puede ser al revés. Puede ser que el joven sea completamente entregado a la palabra, a Cristo, ha entregado su corazón a Cristo, pero la muchacha no. Ella no. Y la palabra nos habla de que debemos de tener estabilidad, debemos de balancear ese tipo de situaciones. ¿Sabe qué es la mentira? La mentira es hacer mi voluntad. La verdad es hacer lo que está escrito en la palabra de Dios y nos duele porque sin ganitas lo hacemos. Pero esa es la verdad. Y la mentira es hacer nuestra voluntad opuesto a lo que está en la palabra. Entonces ahí no hay balance tampoco. Debemos de entregarnos completamente al Señor. En el libro de Apocalipsis dice que no debemos de ser ni fríos, si vamos a ser fríos o vamos a ser calientes, y no vamos a ser término medio, vamos a ser tibios. El Señor dice que porque si ni sois calientes, ni sois fríos, sino tibios, os vomitaré de mi boca. Es un resultado de perdición.
para el individuo, para la persona. Claro, cuando uno se llega al Señor, uno empieza a esforzarse en la palabra de Dios, en el camino del Señor, y desde ese momento el Espíritu Santo viene sobre la persona y da poder. Hechos 1:8 dice, es una condición, pero recibiréis poder, es una condición, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando la persona de corazón se entrega al Señor, cuando se le guía en la oración del pecador y acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, que eso es lo que se persigue, ese es el propósito, ese es el fin de una congregación local, ese es el objetivo y propósito que debe perseguir todo evangelista y todo pastor, de que vengan las almas a Cristo. Cuando eso sucede, esa persona se compromete con el Señor. No se compromete con la congregación, no se compromete con el pastor ni con el evangelista, se compromete con el Señor Jesucristo. Amén. Es personal, muy personal. Sí, Señor, amén. Por eso a nadie le tolero, académicamente hablando, que digan que el evangelio es una religión. No. La religión es buscar a Dios sin Cristo. Eso es la religión. Allá afuera hay un sinmil de religiones. Y en la historia universal de sectas y sociedades secretas van a haber religiones de que ustedes nunca las han oído. Es cierto. Religiones asiáticas, religiones europeas, religiones africanas, religiones del área de Australia y religiones aquí en nuestra América. Hay un sinfín de religiones. Satanás tiene bien embaucado al ser humano con ese tipo de creencia, de mentalidad, y lo está desestabilizando. Estamos hablando de estabilidad. Josué 23:8 dice, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Yo sigo al Señor Jesucristo como he hecho hasta hoy. ¿Y usted? Amén. Amén. Hasta ahora. Amén, bendito Dios. Sí, oiga bien. A su servidor, un paro cardíaco, un derrame. Aquí no hay tigres, pero suponiendo que me van a comer los tigres, no importa cómo este cuerpo va a terminar. Lo importante es que sea salvaguardado mi alma y mi espíritu en Cristo Jesús. Amén. Está salvaguardada. De ahí que este polvo que está aquí va a regresar al polvo otra vez. Pero mi espíritu tiene que ir a entregar cuenta allá al Creador. Y no soy el único ser humano aquí. ¿Están ustedes también? ¿Sí? Amén. Luego, Job 11:14 nos dice, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Eso es la idea de que hay que cortarse la mano, ¿verdad? Si se está haciendo iniquidad. Se está haciendo alusión de que tiene que hacer un doble esfuerzo por no hacer lo errado, por no hacer lo equívoco. Porque no me va a dejar decir mentira a usted. Un niño de 4 años, no de 5, de 4 años y de 3 años, saben perfectamente cuándo están haciendo mal y cuándo están haciendo bien. Ellos lo saben. Aún, vamos a ir nomás abajo, un niño de 2 años y de 1 año sabe perfectamente cuando papá y mamá les dicen que no tienen que hacer eso, pero ellos están siempre en el mero birrinche, ¿verdad? Que quieren hacer su voluntad, y a veces papá y mamá no los dejan. Ahí es donde se aplica la vara de la corrección. El menester y la palabra nos enseña a nosotros los padres de que debemos de hacer uso de la vara de la corrección para la corrección del niño o de la niña, para que cuando ellos sean grandes, yo como padre no sea avergonzado, no quede yo en vergüenza delante de la sociedad por el hijo que no eduqué. Al contrario, si yo acato lo que dice la palabra, educo a mi hijo, educo a mi hija, ya grandes, ellos son los que me van a dar la honra a mí.
Eso es, como padre es un privilegio grande. Amén. Esas cosas hay que balancear, hay que tener en estabilidad, como dice la palabra. Pero el libro de Hebreos, en el capítulo 10 que estamos viendo, versículo 39, no solamente nos está hablando de estabilidad, ya vimos un poquito la estabilidad, pero sí nos está haciendo también mención, amados hermanos, de la fe. Y del 10:39 abajito empieza el capítulo 11 y dice ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. La Escritura nos dice que Abraham, Dios le contó por justicia porque él creyó. Le fue contado por justicia. Y no estaba la ley todavía, en entonces no estaban los 10 mandamientos. Sin embargo, la fe hizo que el creyente Abraham, Dios lo tomara por justicia y fue nombrado uno de los patriarcas hasta hoy del pueblo de Israel. Algo, amados hermanos, en que nosotros debemos decir el ejemplo, no de ser patriarca, ¿verdad?, sino que de desarrollar esa fe. Yo creo. Hay un canto que dice, yo creo. Y es, las cosas materiales las tenemos a la vista, pero las espirituales no. Y las espirituales son las que son eternas. Amén. Son las que son para siempre. Lo material, todo lo que vemos aquí, todo esto, un día se va a terminar. Aún dice la Escritura que este mundo va a ser destruido y todas las cosas se terminarán. Pero el que tenga su vida escondida en Cristo el Cordero no perecerá. Amén. ¡Aleluya! Amén, bendito. Si usted tiene su vida escondida en Cristo el Cordero, amén. No quiero agregar más. Pero si usted la tiene escondida en Cristo, es todo. Amén, bendito No hay más. Señor, sí, Señor. Que venga la situación que venga, por lo que está escrito en la palabra tiene que cumplirse. El Señor Jesucristo hizo hincapié y dijo que ninguna tilde, ninguna jota iba a pasar sin que su palabra se Sí, cumpliera. Señor, amén. Van a venir charlatanes, van a venir falsos cristos, ahí los estamos viendo. La situación en el mundo siempre va a seguir lo mismo. El hecho de que su servidor vuelva al polvo no quiere decir que las cosas van a cambiar. Las cosas siguen su rumbo para los que quedan vivos. Para los que dormimos en Cristo, amén. Pero yo tampoco no me quiero ir todavía, hay mucho que hacer. Hay mucho que trabajar Amén, aquí. bendito Dios. La fe, amados hermanos. Es importante que nosotros creamos a la palabra. Y si usted cree a la palabra, en Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Aquí está el enfoque, el motivo, el punto central, la base de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Él es todo. Si tenemos nuestra fe, nuestra confianza, pero de corazón puesta en Él, amén. En cierta ocasión, yo estaba en un auditorio, me iba a recibir una clase, y se me acercan unos estudiantes de Derecho, y me dicen, así que tú eres creyente. Para la gloria de Dios, soy evangélico, le digo. Mira, me dice, y entonces, si Dios es amor, ¿por qué Dios creó al diablo? Me estaba diciendo mi hermano, ¿verdad? Que tiene que haber gente instruida, gente versada sobre la palabra. Yo le digo al Espíritu, yo cuando estoy así le digo al Espíritu Santo, dame palabra, porque yo Amén. no sé nada. Aquí el bueno es el Espíritu Santo del Señor. Bendito Dios. Él es todo. Él es todo, hermanos y hermanas. El Espíritu Santo es el bueno. El Espíritu Santo dame palabras y empecé a contestarles y le dije, miren, a la luz de la palabra dice que Dios creó al gran querubín. Era el ángel guardián que celaba y guardaba el trono de Dios. Pero un día, lo voy a decir así con todo respeto, este tipo vino y dijo, pondré mi trono
escapar del trono del Altísimo y seré semejante al Altísimo, dijo. Esa fue su caída. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, Él tiene todo el poder, Omnisciente. es omnisciente, Él lo sabe todititito. Y Él es omnipresente, Él está aquí en la galaxia M72, en la galaxia 68, en cualquier lugar. Amén. Si le acabo de decir galaxia, se sobreentiende que la Tierra es lo más pequeñito que hay. Pero aquí está Él. Y Él, en su corazón, en el corazón del Señor, Él sabía cuando este ángel se rebeló. Y ahí empezó. Y me dicen los muchachos, ¿y por qué el Señor no lo destruyó en ese momento? ¿Por qué Dios no lo pulverizó? Y Él, Dios, tiene poder. Porque entonces, no fui yo, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo abusándome en mí. Porque entonces, no se hubiera conocido el amor de Dios. Si no, recordémonos lo que sucedió en el huerto del Edén. Adán y Eva, ellos estaban, pero felices, bien happy, tenían todo y lo gozaban de todo. No sé cuánto tiempo pasó, no sé si 500 años, 1000 años, no sé. La Escritura no hace mención, pero entre texto y texto de la Escritura, entre palabra y palabra, ahí van, pero cientos de años. Ahí no se mira, porque como todo va unidito, ¿verdad? En la imprenta todas las letritas van juntitas. Uno cree, acaba de pasar eso. No, eso llevó tiempo. Y el error que ellos cometieron, que es el tercer gran pecado, el desobedecer, eso los desestabilizó con Dios. Y la desobediencia es un factor que hoy prepondera hoy en día en el corazón del hombre. Desobedecer. ¿Y vos quién te ha dicho, hermano Roberto? Si mirás, si el papel aguanta con lo que le ponen. Y así me dijo a mí una vez un hombre. ¿Y sabe qué le dije yo? Así también usted va a tratarlo, que no lo sé. Bueno, que sí, le dije, porque va a tener un cuerpo inmortal. Así va usted a aguantar con todos los juicios que Dios le va a mandar, le dije. Y solo me quedo viendo. La Escritura es bien categórica, amados hermanos, cuando nos hace mención de que nosotros debemos de enfocar nuestra fe en una sola persona, y es la persona del Señor Jesucristo. Amén. Él es la fuente, Él es el pan, Él es la vida, Él es el todo. Es la manifestación de Dios para con nosotros. Él es el intercesor entre nosotros los hombres y Dios. No hay más. También, amados hermanos, Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte A vida. a vida. ¡Aleluya! Guardar la palabra, mire, hay que hacer un esfuerzo. Sí. ¿Usted cree que a mí no me cuesta? Todos los días, cada mañana, cuando salgo a la calle, cuando estoy en el trabajo, cuando voy en lugar donde me tengo que conducir, donde hay otros conglomerados de seres humanos igual que yo, se dan situaciones que lo quieren a uno desestabilizar. Ocasiones de querer desobedecer. Ocasiones de no acatar la palabra. Pero sí tenemos poder. Amén. Sí tenemos poder. Cuando clamamos al Espíritu Santo, yo al Espíritu Santo le digo, mira Espíritu Santo, yo así le digo, yo de vos lo trato al Espíritu Santo. Yo no sé cómo usted, lo importante es que usted esté hablando con Él. Mira Espíritu Santo, ayúdame que yo de esto no sé nada. Tú estuviste ahí cuando hicieron esa cosa, de dónde sacaron ese material, y yo no sé nada, así que ayúdame. Y Él me ayuda. Yo no sé qué problemas tiene ese muchacho, o esa joven, o ese señor. Ayúdame, yo voy a orar por él y tú te vas a encargar de él. Y Él es el que mueve y toca los corazones, no es uno, Así es. es Él. Amén. Y hoy en las congregaciones poco o nada se habla del Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que me da poder a mí, el que le da poder a usted, Así el es, que da amén. poder a todo aquel que ha todos. creído en Cristo Jesús. Porque el Señor Jesucristo dijo, me voy, pero no os dejo os solos,
La palabra es, no los voy a dejar huérfanos, dice. Me iré y pediré a mi Padre que os mande un consolador. Amén. Sin Él yo aquí no estuviera, hermanos. Amén. Yo aquí no estuviera. Usted no estuviera aquí tampoco. Pero Así es. porque Cristo Jesús nos ha mandado las primicias. Es lo primeritito que ha mandado de bendición el Señor, el Espíritu Santo para nosotros. Él es el que nos mantiene Aleluya. aquí. Mire, Bendito aquí en Padre, todo aleluya. hay caos, hay muerte, hay dolor, hay angustia, hay perdición, podredumbre, cuánta cosa negativa que existe. Pero el Espíritu Santo nos mantiene. Bendito El Dios. Espíritu Santo Bendito nos Dios. sostiene con su poder. Nuestra fe dirigida en Cristo Jesús y el Espíritu Santo nos acoge. Amén. Señor, Él nos amén. provee, no somos nosotros. Aleluya. Último, en cuanto a la fe. Juan 12:46 dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aleluya. Amén. Se pone el sol, suponiendo de que se vaya la luz eléctrica en todos estos sectores, quedamos a oscuras. Físicamente hablando. Hoy como todo el mundo andamos un asuntito de estos, ¿verdad? Y lo sacamos y ahí si no hay corriente, ligerito uno enciende, aquí, ahí está viendo, ahí está la luz, ahí lo anda viendo uno. Pero hermanos, la Escritura nos está hablando de una luz que es de adentro, Amén. es del Espíritu. No se está refiriendo a la luz del sol, Así. no se está refiriendo a la luz artificial de las lámparas, se está refiriendo a la luz en sí que es el Señor Jesucristo. También, amados hermanos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que los que tienen fe para preservación del alma. Me está hablando también de perdición. Aquí vamos a hablar un tema bien duro. Yo no lo quisiera tocar, pero el Espíritu Santo me dice, tócalo, Bendito Dios. Aleluya. tócalo. Y yo lo voy a tocar en esta hora. Dice, amados hermanos, que no todo el que dice Señor, Señor, será salvo. Por otro lado, la Escritura hace mención también de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Fíjense de que nosotros nos relacionamos con personas que no son salvas y ni lo serán. Yo aquí le voy a aclarar algo. En cuanto a materia de salvación, hay una palabra que es bien clara para lo que voy a hacer mención, y es esta: decisión. Usted decide si quiere la salvación, usted decide si quiere la perdición. Nadie la está obligando. Papá y mamá no lo van a obligar. Los hermanos en carne, su familia, no lo van a obligar. En el trabajo mucho menos. Ahí no lo van a obligar. Uno decide. Cuando usted toma la decisión, amén. Yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Entonces, y solo entonces, su nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Amén. Para que él tiene tiempo en este momento, es el día de la salvación. Hoy es el momento aceptable, el día de la salvación. Hoy, en este momento, en este instante. Y recibe el poder del Espíritu Santo y bienvenido a los luchadores de que no retrocedemos, sino que vamos adelante en fe en Cristo Jesús. Vamos afrontando situaciones duras, insalubres, de pena, de angustia. Hay muchas cosas que tratar sobre eso.
Pero hay personas, y aún familias, con que nosotros tratamos que no son salvas en el sentido de que ya no van a ser salvas porque ellos lo decidieron así. Yo he conocido muchas personas que han sido cantantes famosos y se fueron así a la tumba sin Cristo y sin esperanzas. Ellos lo decidieron así. He conocido hombres deportistas, he conocido hombres poetas, he conocido hombres que se han destacado ilustres en cualquier área del mover humano y se han condenado porque así lo decidieron. Así quisieron. Dios no los obligó. Una cosa que quede bien clara es que Dios a nadie mete al infierno. A nadie lleva para el infierno. Es decisión del ser humano. Uno decide eso. Y una cosa bien curiosa es de que las llamas del infierno no tienen luz. Sin embargo, queman. No tiene luz el infierno. No tiene, las llamas no arden así como si usted enciende un fuego aquí y ve que hay la llama y deteriora la flama. Es una llama negra, no tiene luz. Por otro lado, amados hermanos, ya para terminar, tenemos un aspecto también bien precioso. Y este sí me gusta. A todos les va a gustar. Que es la salvación. La salvación, en Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová, del tetragrama sagrado YHWH, que con el tiempo se vino a traducir Yahvé, Yahvé Dios. Ya después, hoy lo conocemos en nuestras Biblias, en la versión Reina Valera de revisión del 1960, por Jehová. Y ese nombre, Jehová, es el verbo ser y estar que ocupaban los judíos en aquel entonces para hacer escritura, porque no podían darle nombre a Dios, no sabían cómo dirigirse a Dios, entonces le decían Yahvé Dios, pero nosotros conocemos como Jehová. Pero, amados hermanos, yo ahora lo conozco como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios. Cuando la Escritura hace mención, amados hermanos, de que Moisés habló con Dios, que Josué, que Gedeón o cualquier otro hombre habló con Dios, ¿saben con quién estuvo hablando? Estuvo hablando con el Señor Jesucristo, con el Cristo preencarnado. No se había declarado todavía en el Antiguo Testamento. Dice allá que Josué se acercó y de repente vio a un hombre, a un soldado, a un guardia, como que era de la realeza, con la espada desenvainada. Pero ese no era, cuando dice la Escritura, el ángel de Jehová se está refiriendo al Señor Jesucristo, al Cristo preencarnado. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos ver porque Él es espíritu. Él en su esencia de Dios, Él es espíritu. Pero a través del Señor Jesucristo, Él se ha dado a conocer a nosotros. ¡Aleluya! Si así no fuera, entonces, ¿a quién va a dirigir usted su fe? ¿A quién usted va a visualizar su fe? Bueno, es espíritu, ¿verdad? Pero no, para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, el Señor Jesucristo. Ciertamente vino, se desarrolló como un cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Y no solamente eso, Él vino a abolir todas las obras del diablo. El error que se cometió, el primer pecado que se cometió allá en el tercer cielo, que fue el orgullo. El error que se cometió allá en el huerto del Edén, que es la desobediencia. Y el tercer gran pecado, y puede añadirle todos los demás que hay, que usted ya conoce. La duda. Si no se cree, hágame el nudito,
ya no sigamos, ya estuvo. Usted no cree. Pero, si hay un granito de fe en su corazoncito, hombre, algo se puede hacer. Es ahí donde actúa el Señor, y para eso apareció el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Cuando Él vino, se desarrolló y creció, Satanás quiso bombardearlo como ser humano que era, pero no pudo porque Él era Dios. Él es Dios. Amén. Y no solamente eso, cuando estaba enfrente de Poncio Pilato y de todas las autoridades romanas, dice la Escritura que Él no abrió su boca. ¿Y sabe por qué no abrió su boca? ¿Quiere que le diga por qué? Porque eso me quebranta, hermanos, porque no era Él el que estaba ahí, era yo el que estaba ahí, era usted el que estaba ahí, reo de muerte. Nosotros somos reos de muerte. Lo voy a decir más bonito, éramos reos de muerte, porque Él pagó. Cuando le dieron esos 40 latigazos menos uno, que nosotros éramos los que teníamos que recibirlo. Y después de eso, lo hicieron cargar aquella pesada cruz que Él en su cuerpo físico, el Señor Jesucristo, era robusto, era un hombre. Pero todo el trato y maltrato que le dieron, lo debilitó, perdió mucha sangre. Dice Isaías 53, los judíos no aceptan este capítulo de Isaías 53. Su rostro fue desfigurado. Lo agarraban de puñetazos en la cara al Señor. ¿Quién te pegó? Lo tapaban así con una cosa y le pegaban. ¿Quién fue el que te pegó? Y si no decía que le volvían a pegar. Miren, los soldados hicieron cuantas cosas con el Señor. Y por ese amor, en ese momento, esa pasión que Él sentía por mí, esa pasión que sentía por usted, Él estaba pero enamoradísimo de mí, enamoradísimo de usted. Él no abrió sus labios y cayó allá con aquella pesada cruz. Y le dijeron a un hombre que nos ayudara hasta que llegaron allá al Gólgota, allá al lugar donde le iban a hacer ya el sacrificio. Primera mano, primer clavo. Eso es horrible, hermano. Yo con un alfiler me estoy muriendo. Con el pinchoncito, cuando estoy remendando así, uno se está muriendo. Y ahora el clavo para sostener su cuerpo en la cruz. Luego la otra mano y luego sus dos pies traspasados con esos horribles clavos. Amados hermanos, ¿creen ustedes que ha sido poco eso? No. El escritor del libro de los Hechos, el doctor Lucas, hace mención cuando el Señor Jesucristo aparece con un cuerpo glorificado, totalmente cambiado, sí, con las cicatrices, con las perforaciones. Porque acuérdense que había un hombre que dijo, dijo, si no le meto mis dedos ahí en los agujeros y le meto en el costado, no voy a creer, dijo. Si usted no cree, está en problemas. Si usted tiene duda, una palabra con 4 letras, pero que hace estragos en la mente y en el corazón del ser humano, nada se puede hacer. Pero si usted tiene de las 2 letras, que es fe, amén, aleluya, ahí está todo. Ahí está todo. Sí, es bendito, Si usted cree en Cristo Jesús, yo creo. Como me gusta ese canto, yo creo. Así dice el canto. Y Cristo murió. Y la última palabra, estando en vida física, ahí en la cruz dijo, consumado es. Ahí terminó todo el Señor. Pero no solamente ahí. Después se apareció a los discípulos con un cuerpo glorificado. Las puertas, dice que todas las puertas estaban cerradas y Él se apareció en medio, paz a vosotros. Y se le quedaban viendo. Tengo hambre, le dijo, ¿qué tienen de comer? La escritura dice que le dieron pescados tostados y un panal de abeja, y el Señor estuvo comiendo de ellos.
Y los discípulos se le quedaban viendo. Porque me miráis así, les decía el Señor, que yo soy. Y Pedro y Juan y los otros discípulos se le quedaban viendo, será él. Y se volteaban ahí, se codeaban y viendo al Señor. Bien, vamos a pescar. Os haré pescadores de hombres. Yo trato de ser un pescador de hombres. Usted tiene que tratar de ser un pescador de hombres. ¿Por qué? Después de que pase todo esto que estamos viviendo aquí, miren, amado hermano, amada hermana, después de que acontezca todo lo que está aquí, dice la Escritura que vamos a gobernar y vamos a guiar naciones. Para eso el Señor nos está preparando aquí. La preparación aquí es para ir a gobernar y a reinar allá, con el poder que Dios nos está dando y nos va a dar más allá, porque este cuerpo, esto, va a ser transformado. Y el apóstol Pablo dice que para los que están durmiendo en Cristo, cuando el Señor venga a traer su iglesia, uno de los primeros puntos que tiene en agenda el Señor es el arrebatamiento de la iglesia. Hay mucha gente que no cree en eso. Hermano Roberto, uy, ¿y eso qué es? Hay gente que no cree eso. Cuando es arrebatamiento, el zarpazo quiere decir así, de repente va a ser llevada a la iglesia. Así, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura un parpadeo? Según la escuela, dura de 300 a 400 milisegundos un parpadeo. Y hay gente que dice que en ese momento se va a poner a cuentas con Dios, en ese momento le va a pedir a Dios, no le va a quedar lugar ni de arrodillarse, ni de decir Padre, porque es en un parpadeo. Cuando eso suceda, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, seremos transformados para reunirnos juntamente con Él allá en los aires. ¡Aleluya! Entonces se va a terminar todo aquí. Hay que se queden los últimos modelos de todas las cosas que hay. Que se queden todas las tecnologías modernas salidas y por haber que hay. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos a tener necesidad de nada de eso. Amén. De nada se tiene necesidad allá en el tercer cielo. Pablo le fue dicho que no dijera nada de lo que había visto allá. Pablo lo hubiera querido decir, pero dijo el Señor que nada mencionara. Y otros hombres que han ido, en el caso de Elías, son casos especiales que están registrados para nuestro estudio, para nuestra instrucción. El caso de Enoc, que dice que todos los días caminaba con Dios. Usted tiene que caminar con Dios. Yo camino con Dios, ¿por qué? Porque un día el Señor nos va a llevar. Ya sea que regresemos ya al polvo y se vaya nuestro espíritu, o venga el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Amén. Pero nosotros, amados hermanos, debemos de conservarnos para con el Señor. Sí, Señor. Amén. Así es de que, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que el Señor nos ha